No hace mucho que se nos presentara al público en general, para sorpresa de muchos, la estrategia de preparación de la Unión Europea de marzo de este año 2025, que instaba a los hogares a almacenar suministros de emergencia para 72 horas, para posibles escenarios de supervivencia. Tampoco ha pasado mucho que se anunciase que Europa quería gastar 800.000 millones de euros en rearmarse, y ahora, en un paso más hacia esta agenda del miedo, un reciente documento filtrado de la Unión Europea ha revelado que el bloque se está preparando activamente para escenarios de colapso potencial que van desde conflictos bélicos convencionales hasta ciberataques masivos y rupturas graves en las cadenas de suministro globales. Y esta información es especialmente relevante para quienes se interesan en la supervivencia civil, ya que marca un cambio profundo en la postura institucional europea hacia una mentalidad de autoprotección y previsión estratégica ante supuestos riesgos crecientes. El documento destaca la necesidad urgente de crear reservas estratégicas de recursos considerados críticos, como los minerales raros, los componentes tecnológicos clave, como imanes permanentes, tierras raras y también materiales esenciales para la industria energética, incluidos elementos para mantener las redes eléctricas, cables submarinos y combustible nuclear, lo que implica que se anticipan posibles sabotajes o interrupciones intencionadas en infraestructuras vitales que podrían dejar países enteros sin energía o sin comunicación. Por lo tanto, se aconseja disponer en cada hogar de fuentes de energía autónomas como generadores solares, sistemas de batería, herramientas manuales y medios de calefacción para este invierno, especialmente en zonas rurales o vulnerables. La Unión Europea está pasando a un modo de economía de conflicto bélico, advirtiendo a los países miembros de la Unión a almacenar minerales críticos, alimentos, medicamentos y combustible nuclear, en medio de supuestas amenazas geopolíticas y temores sobre la cadena de suministro. El texto filtrado también alerta sobre una creciente amenaza híbrida en la que se combinan ataques informáticos con campañas de desinformación, cortes de energía y posibles ataques físicos coordinados, lo que exige una preparación civil mucho más amplia que en décadas pasadas. La Unión Europea reconoce por primera vez que el entorno estratégico de seguridad se ha vuelto inestable e impredecible, y en este contexto insta a los gobiernos a fortalecer la llamada preparación civil, lo cual abarca desde el almacenamiento de bienes esenciales en centros logísticos hasta la creación de redes de alerta temprana para detectar ataques cibernéticos o sabotajes industriales. Y aunque muchos ciudadanos aún no son conscientes del alcance de este cambio, se está promoviendo en paralelo una estrategia de comunicación pública para que cada familia se prepare con reservas mínimas de alimentos, agua, medicamentos básicos y medios de comunicación independientes para al menos 72 horas. Pero el texto sugiere que este plazo podría quedarse corto en caso de colapso logístico prolongado, o si las cadenas de suministro fallan por semanas como se observó durante lo sucedido hace 5 años. Otro punto importante es que este plan de preparación europeo contempla ejercicios de simulación a gran escala entre países miembros, en los que se recrearán interrupciones simultáneas en el suministro eléctrico, que casualidad como lo que pasó el 28 de abril de este año en España, el tráfico marítimo de mercancías y los canales digitales de comunicación, lo que refuerza la hipótesis de que se espera una combinación de eventos disruptivos y no una crisis única, lo cual es fundamental para tener en cuenta desde una óptica de supervivencia moderna, donde la multifuncionalidad de los recursos, la autonomía energética y la movilidad táctica se vuelven pilares de la preparación. Además, el documento filtrado hace referencia al posible deterioro del orden internacional en los próximos 4 años, incluyendo explícitamente la posibilidad de una ofensiva rusa directa o indirecta contra intereses europeos, lo cual se alinea con advertencias similares de los servicios de inteligencia de Alemania, Suecia y Estonia en los últimos meses. Por lo tanto, los gobiernos están empezando a tratar estos escenarios no como hipótesis remotas, sino como contingencias reales para las que es necesario formar a la población y coordinar esfuerzos civiles, militares y privados. La Unión Europea planea incentivos fiscales y reservas compartidas entre los Estados miembros, presionando a las empresas privadas y a los hogares a prepararse para la escasez a largo plazo. La estrategia señala que los líderes de la Unión Europea esperan crisis severas y tratan la preparación para la guerra como una política permanente, pero este cambio está ocurriendo con poco debate público. Según el borrador del documento filtrado de la Comisión Europea obtenido por un medio de comunicación oficial, Bruselas se está preparando para un panorama de riesgos en rápida evolución,
marcado por guerras, ciberataques y colapsos en la cadena de suministros, admitiendo esencialmente que Occidente enfrenta amenazas inminentes a su supervivencia. La estrategia que se publicará en los próximos días revela que los líderes de la Unión Europea ya no confían en las cadenas de suministros globales y en cambio presionan a los Estados miembros para que acumulen productos esenciales como tierras raras, imanes permanentes, módulos de reparación de cables submarinos. Este alarmante cambio de rumbo pone de relieve una realidad desalentadora. Europa prevé conflicto, escasez y caos en un futuro próximo. El documento también advierte sobre las amenazas híbridas y cibernéticas de hackers patrocinados por estados, citando recientes ataques a cables de comunicación submarinos y gasoductos, en lo que probablemente sea una referencia al sabotaje de Nord Stream, dado que el jefe de defensa alemán, el general Carsten Breuer, predijo recientemente un ataque ruso contra un estado de la Unión Europea dentro de 4 años. Así que Bruselas se esfuerza por blindarse contra el sabotaje y un conflicto en un futuro. Pero el almacenamiento no se limita a la defensa. El Ejecutivo de la Unión Europea admite que existe una comprensión común limitada de lo que realmente se necesita en una crisis. Esto sugiere que los gobiernos no se han preparado para los peores escenarios, dejando a la población civil vulnerable. El expresidente finlandés Sauli Niinistö, quien asesoró a Bruselas en materia de preparación, argumentó que la seguridad debe considerarse un bien público, similar a la sanidad o la educación. Su informe de este año exigió niveles mínimos de preparación para crisis como la agresión armada o las interrupciones de la cadena de suministros, en una clara admisión de que Europa espera ambas. La estrategia de preparación de la Unión Europea de marzo de 2025 ya instaba a los hogares a almacenar suministros de emergencia para 72 horas. Pero este nuevo plan va mucho más allá y prevé escasez a largo plazo provocado por conflictos bélicos, ciberataques o sabotajes en la infraestructura. A pesar de los recursos de emergencia existentes como las flotas de bomberos y los hospitales de campaña, la Comisión admite que las reservas actuales son insuficientes. Su nueva red de almacenamiento busca coordinar las reservas en 27 países, garantizando que los gobiernos y empresas mantengan niveles de inventario listos para afrontar crisis. Curiosamente, la Unión Europea desea la colaboración de la OTAN, lo que sugiere que sus aliados podrían pronto aunar recursos, fusionando así la logística civil y militar. Algunos analistas temen que esto difumine los límites entre la gobernanza en tiempos de paz y el control en tiempos de guerra. El borrador esconde otra agenda. Bruselas propondrá nuevas asignaciones presupuestarias para financiar este almacenamiento militarizado. Esto sugiere que los líderes de la Unión Europea consideran la preparación para la guerra una política permanente, no solo una solución a corto plazo. Estratégicamente, el plan refleja las economías de guerra del pasado, donde los gobiernos obligaron a las industrias a priorizar la munición, el combustible y las materias primas, lo que plantea preguntas como ¿distorsionará este cambio los mercados? ¿Podrían justificar la escasez para que impongan un racionamiento? Quizás aún más alarmante sea la falta de debate público al respecto. El borrador aún podría cambiar antes de su publicación, pero su existencia demuestra que Bruselas prevé un futuro sombrío. La lucha de la Unión Europea por almacenar minerales, alimentos y combustible no se limita a la preparación, es una medida desesperada contra el colapso. Si bien el documento evita culpar a adversarios específicos, sus advertencias sobre hackers estatales, Rusia y ataques a infraestructura sugieren que los líderes europeos temen un enfrentamiento inevitable. Para quienes se preparan individual o colectivamente, la lectura entre líneas de este borrador es clara. Estamos entrando en una fase de la historia europea donde las estructuras básicas pueden fallar temporal o sistémicamente, y la autosuficiencia en alimentación, energía y salud y seguridad se convierte no en paranoia, sino en prudencia estratégica del día a día. La idea de tener un kit básico de supervivencia, una red local de apoyo mutuo, acceso a medios de comunicación no centralizados y conocimiento en primeros auxilios y reparación de tecnología sencilla, cobra cada vez más peso en un entorno donde incluso el acceso a Internet o el transporte de alimentos puede verse alterado sin previo aviso. Lo más significativo es que esta vez la advertencia no viene de analistas independientes ni de teorías, sino de los propios órganos centrales del sistema europeo que reconocen por escrito que el mundo ha entrado en una etapa inestable y que proteger a la población exige prepararse para lo que antes se consideraba impensable. ¿Y tú qué opinas sobre este nuevo movimiento de la Unión Europea? ¿Qué pasará en los próximos años? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y nada más por hoy. Así que si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete si no lo estás para estar al tanto de futuros videoprogramas.
Gracias por estar ahí y nos volveremos a ver en otra ocasión más aquí en tu canal Human Survival TV. Hasta pronto, amigos.